Muy bien, paz de Cristo, Dios les bendiga. Es un privilegio, mi amado hermano y hermana, poderles saludar en esta hora, poder compartir con ustedes la continuación del tema del verdadero matrimonio. El matrimonio verdadero es el tema del cual estamos abordando en estos días y pues para que ustedes puedan obtener este gran conocimiento es una de las revelaciones más poderosas en la vida de nosotros los cristianos. Así que un saludo para ti, pastor, hermano, diácono, y para ti, iglesia. Dios te bendiga, que la paz de Cristo more en sus corazones. El tema que hoy vamos a compartir es uno de los 3 reinos. Les dije en el video anterior que vamos a compartir este tema muy hermoso para conocer el estado de las ceremonias espirituales. En este caso, el matrimonio civil es el tema que estamos abordando. Ubicar cada matrimonio en su estado. El matrimonio civil es una de las ceremonias llevadas a cabo en lo que es el estado civil y es una unión matrimonial como también las que se hacen eclesiásticamente. Eclesiásticamente les voy a estar hablando de dos matrimonios que son en base a la iglesia y que tienen un significado espiritual cada uno de ellos. Pero hoy vamos a ver el reino terrenal. El reino terrenal es el tema el cual vamos a ver hoy para que conozcamos el matrimonio terrenal también, que se ubica en ese reino. Y el hecho de que podamos compartir esto, ¿saben por qué es? Porque durante todo el tiempo se ha creído, y todos los que hemos creído, incluso los que hemos predicado, un día pensamos y creemos que el matrimonio civil es el matrimonio que Dios constituyó, o es el acto donde Dios perdona o deshace el pecado de la fornicación. Y estamos descubriendo y poniendo este matrimonio en su respectivo estado. Lo que quiero decirles con esto es que este matrimonio se encuentra ubicado en lo que es en la ley terrenal. Por lo cual, si habíamos pensado en alguna ocasión tener bendición de Dios o la aprobación de Dios en ese acto matrimonial civil, no es así. No se puede conseguir algo sobrenatural cuando no hay poder espiritual en la ley o en lo que se hace. En este caso es el matrimonio terrenal. Quiero decirles que este es el primer reino. Este reino está establecido en base a autoridades, comenzando con un gobierno. Desde ahí se desprenden una cantidad de ramas de autoridades, las cuales están para gobernar el territorio del mundo. El mundo está dividido en varios reinos, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero hay una diferencia entre los 3 reinos. En este caso, el reino terrenal es el reino del gobierno humano, del hombre natural. Y el reino de Dios, por supuesto, el reino de Cristo, del Señor Jesucristo, es diferente. En este caso, quiero que veamos a través de la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, la Biblia nos dice en el verso 25, dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Y hace la diferencia, hace la separación del otro reino, el reino de Cristo. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Aquí encontramos que el Señor Jesús hace mención sobre los reyes de la tierra, es decir, el reino terrenal. Y también hace la diferencia, hace mención sobre su reino que se viene estableciendo, su reino que se está estableciendo en la tierra, que hay una diferencia entre el reino terrenal
y el reino de Cristo, que es espiritual. Y por esa razón es importante saber, es importante entender que hay que conocer lo que se hace en el reino terrenal. En este caso, en el reino terrenal se ejercen algunas actividades ceremoniales. Por ejemplo, tenemos el matrimonio. El matrimonio es algo que se hace en lo que es en la ley civil. Se unen matrimonios en nombre de la ley civil. Esto para que la ley tenga conocimiento y tenga una protección sobre aquellas parejas que son casadas y que caben en lo que es en el registro civil como matrimonios, para que tengan su respaldo a través de las leyes, a través de los gobiernos, a través de las autoridades, y así pues tengan un orden en la tierra y puedan favorecerse de ella. Pero esto solamente es un aspecto terrenal, no tiene nada que ver con la parte espiritual. Si alguien pensaba que al unirse en matrimonio en base a las leyes terrenales, es decir, en la municipalidad o por un abogado o por cualquier autoridad terrenal del gobierno, piensa que ahí tiene bendición de Dios, le digo que no es así. No tiene la bendición de Dios. Tiene la bendición y tiene el respaldo o los favores, el favor de la autoridad la cual le está uniendo. Pero no así de Dios, porque como no son las autoridades del reino de Dios, sino que son las autoridades civiles quienes están ejerciendo tal oficio. Entonces, de quien recibe beneficio va a ser precisamente de las autoridades quienes los unen. Entonces, aquí tenemos una diferencia, porque es importante que hermano o pastor, o ustedes, mi hermana y mi hermano, que ustedes ya tienen realizaron ese acto, es importante que ustedes se dé cuenta que hay que ubicar lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal, de acuerdo a como lo dice el apóstol Pablo. Allá en 1 Corintios 2:12 dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque dice en el verso 14, porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Entonces es muy interesante que usted y yo nos demos cuenta que ese matrimonio no tiene que ver nada con la bendición de Dios o la aprobación de Dios en el acto ceremonial. Para que no pensemos que al pasar por ese acto ya pues ya estamos aprobados por Dios y que nuestros nombres como familia ya están en la memoria de Dios. De ninguna manera no ha sido así, porque solo pasan a formar parte de un registro civil del gobierno, nada más. Ahí sí están registrados los nombres de esas dos personas que se han unido en matrimonio. Por otra parte, es importante entender estos versículos de la Biblia. Por ejemplo, Romanos capítulo 13 habla de las leyes, donde dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero mi amado hermano y hermana, quiero que sepa que esto lo dice en un sentido terrenal. Sabe que más que todo nosotros como hijos de Dios debemos estar sumisos a las autoridades terrenales, para que no nos metamos a problemas, para que no vayamos a sufrir algún castigo de parte de ellas. Y es una forma en la cual nosotros nos mantenemos sujetos a ellas en todos los aspectos terrenales. Como siervos de Dios o como ciudadanos debemos estar sujetos a ella, porque eso nos hace a nosotros pues tener una buena actitud con los demás socialmente, y nos hace estar fuera de cualquier problema civil, cualquier problema de autoridades terrenales. Un buen comportamiento, un buen ciudadano, un buen hombre, una buena mujer, una buena persona en el aspecto social. Entonces, por esa razón, pero no tiene que ver con lo que son el aspecto espiritual, porque los oficios espirituales le pertenecen a otro reino,
a otras autoridades, no a ellas. Cuando la autoridad civil nos ordenara o se opusiera a que nosotros